Señoras y señores, tal como lo habíamos anunciado a lo largo de este día, de esta tarde, vamos a mantener un diálogo, una entrevista con la abogada Susana Añasco Sierra. Vamos a hablar sobre la muerte cruzada, aquello que contempla nuestra normativa y que el presidente Guillermo Lasso ya lo ha advertido en algunas ocasiones, si es que la Asamblea Nacional no da paso a sus proyectos de ley. La abogada Susana Añasco Sierra, ella es experta en Derecho Parlamentario, Técnico, Legislativo y Políticas Públicas. Bienvenida, abogada Añasco. Esto de la muerte cruzada, expliquemos a la ciudadanía en qué consiste primeramente. Bienvenida. Muy buenas tardes para usted y toda su audiencia. En efecto, es importante clarificar y dar a entender a la ciudadanía en términos que se comprendan más claramente qué significa y cuáles serían las consecuencias de una eventual muerte cruzada. La muerte cruzada es un mecanismo constitucional que puede activar tanto el señor presidente de la República cuanto la Asamblea Nacional. ¿Y qué quiere decir esto? Que el presidente de la República, si decide aplicar este mecanismo constitucional, debe activar el artículo 148 y emitir un decreto ejecutivo para disolver la Asamblea Nacional. En tanto que si la Asamblea Nacional es la que desea activar este mecanismo, lo hace a través del artículo 130 de la Constitución y luego de un proceso destituye al presidente de la República. En ambos casos, una vez que se emite el decreto o la resolución de destitución, se convoca a elecciones generales luego de un cierto periodo. Elecciones generales de Asamblea y de Presidente de la República, de ahí el nombre por el cual se le ha conocido esta figura de muerte cruzada, que nace con la Constitución del 2008. Antes no la teníamos en el Ecuador, es una especie de control cruzado del poder legislativo y ejecutivo y que también cabe acotar, nunca se ha aplicado en nuestro país. Abogada, ¿y cuáles serían las consecuencias políticas que acarrea esto de la muerte cruzada? Bueno, políticamente yo estimo que habría un periodo de inestabilidad, dado que durante el tiempo que tome convocar a elecciones, el presidente de la República, si él emite el decreto de disolución de la Asamblea, podría gobernar mediante decretos leyes de carácter urgente económico, pero estos decretos leyes pasan por el filtro de la Corte Constitucional, lo cual quiere decir que tampoco se podría generar una gestión de gobierno rápida, ¿no? Eso es una consideración importante. Además, yo estimo que este choque de trenes que se le denomina en ciencia política al conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo se agravaría mucho más y las fuerzas políticas que están representadas tanto en el Ejecutivo cuanto en la Asamblea Nacional entrarían en un escenario de conflicto. Y ese escenario de conflicto no es favorable. Yo creo que en ese sentido, el presidente Guillermo Lasso ha tenido actitudes democráticas al presentar, por ejemplo, la propuesta de dividir el proyecto de ley que ha llevado a este conflicto, que es el proyecto de ley de creación de oportunidades. Él ya ha dicho que estaría dispuesto a dividir este proyecto y eso es una buena señal. Me parece a mí que un escenario de elecciones nuevas, cuando recién vamos ni un año de la gestión, pues podrían traer consecuencias para el riesgo país, para la estabilidad y para lo que nos interesa a los ciudadanos, finalmente, que es tener un país en el cual se pueda tener oportunidades de vida. ¿Y consecuencias jurídicas cuáles serían estas, abogada? Bueno, las consecuencias jurídicas están dadas en la norma, en la Constitución. El presidente de la República bajo una causal podría emitir el decreto, bajo dos causales podría emitir el decreto de disolución directamente, sin filtro de la Corte Constitucional, sería inmediato, ¿no? Entonces, pues jurídicamente tendríamos un espacio de tiempo en el cual solo habría un poder del Estado, el poder ejecutivo, en caso de que el presidente tomara esta decisión. Además, durante este periodo no se podrían emitir otro tipo de leyes porque no habría asamblea hasta que se convoque elecciones. Y eso podría traer algunas consecuencias ya en términos operativos. Abogada Añasco, hay una situación. El señor presidente, una vez que decreta esto de la muerte cruzada, ¿qué tiempo debe correr para convocar a elecciones? Una vez que se emite el decreto de disolución de la asamblea, hay 7 días
para que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones. Pero desde esa convocatoria tiene que ocurrir obviamente el periodo de elecciones, la campaña electoral y tomaría alrededor de 4 meses, estimo yo, tendría que calcular bien el tiempo conforme al Código de la Democracia, para que se den efectivamente las elecciones y se posesione la asamblea, tal vez incluso unos 6 meses. 6 meses más o menos. Y hay otra situación, y hay otra pregunta que la ciudadanía se hace. La muerte cruzada, se disuelve la asamblea, los asambleístas a un lado se van a su casa y si se convoca elecciones, ¿pueden participar esos asambleístas cesados y el mismo señor presidente puede participar? Claro que sí, porque no se constituiría una causal de impedimento de participación política tanto para el presidente cuanto para los asambleístas electos, dado que esta figura de muerte cruzada pues no tiene consecuencias en ese sentido. Pueden participar las mismas autoridades. Pueden participar tranquilamente. Habrá que hacer otro presupuesto en el CNE para la campaña electoral también. Correcto. Las elecciones, tanto la convocatoria cuanto la impresión de papeletas y la campaña electoral tienen un costo, implica una erogación de gastos para el Estado y eso tendría que asumirse. Ya, es indiscutible. Hay preocupación en la ciudadanía también sobre esto de la muerte cruzada porque mucha gente no lo conoce. Algunas personas nos han llamado para que hagamos esta entrevista justamente para que usted nos dé luces, nos aclare cuál sería la situación real. Pero hay otro escenario que se está manejando acá a nivel nacional y son las medidas de protesta que están organizando grupos sociales. Usted como analista, ¿cómo ve ese tema? Pero yo creo que no es un escenario deseable vivir en conflicto. Para ningún sector es favorable tener que cortar calles o tener que impedir el libre tránsito de la ciudadanía. Tampoco es dable que el Ecuador tenga que vivir en un estado de excepción permanente, porque un estado de excepción justamente limita derechos de la ciudadanía, de movilidad, de libre reunión y lamentablemente tanto la crisis de seguridad cuanto las eventuales protestas violentas que se salen ya de un marco de protesta social y ya incurren en situaciones pues que entran en conflicto con la ley, ha demandado un decreto de estado de excepción. Yo creo que lo más deseable es el diálogo y hacia eso deben impulsar tanto las autoridades cuanto los representantes de organizaciones sociales y eso es lo que la ciudadanía que tal vez no sale a las calles a protestar es lo que más demanda. La gente que está buscando un trabajo, la gente que quiere ir libremente a estudiar y sentirse seguro en las calles, demanda diálogo. ¿El estado de excepción usted cree que se justifique, abogada? Probablemente sí. Tengo entendido que aún está en revisión de la Corte Constitucional, pero dadas las circunstancias de seguridad y de crisis carcelaria, por ejemplo, y otras consideraciones, me parece que está justificado. Lamentablemente sí, ojalá que no. La abogada Susana Añasco Sierra, con ella hemos analizado el tema de la muerte cruzada. Abogada, queremos agradecerle mucho este espacio que usted nos ha brindado. Ojalá no sea la única vez que tengamos tiempo para analizar otros temas considerando su vasta experiencia en el análisis político ecuatoriano e internacional, me atrevería a decir. Gracias, abogada. Muchísimas gracias y un saludo a las órdenes.